En el día de hoy vamos a hablarles sobre multiplexor y demultiplexor. Mi grupo está conformado por Wanda Yale Gamboa Benítez, Luis David Ángulo Perea y quien les habla, Jainer Arbey Caicedo Caicedo. Bueno, voy a iniciar hablándoles sobre multiplexor, también conocido abreviadamente como MUX, que significa muchas líneas de entradas en una sola. Bueno, un multiplexor es un circuito combinacional en el que entran varios canales de datos y solo uno de ellos, el que hayamos seleccionado, es el que aparece por la salida. Es decir, que es un circuito que nos permite seleccionar qué datos pasan a través de dicho componente. Bueno, para profundizar un poco más, el multiplexor es un dispositivo en el cual se aplican varias entradas y solamente una de esas entradas va a pasar a la salida. Para escoger cuál es la que va a pasar por la salida, se hace mediante una entrada llamada select, que es la encargada de seleccionar cuál de las entradas pasará hacia la salida. Muy buenas, mi nombre es Luis David Ángulo Perea y hoy les vengo a dar un ejemplo de un multiplexor de dos entradas. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es un multiplexor de dos entradas, lo cual tiene una entrada A de este simple circuito de 2 a 1. Está construido a partir de compuertas NAND estándar. Actúa para controlar que la entrada I0 o la entrada I1 pasa a la salida en Q. De la tabla de verdad que tenemos ahí podemos ver que cuando la entrada de selección de datos A es baja, en la lógica 0 la entrada I1 pasa sus datos a través del circuito multiplexor de puertas NAND a la salida. Mientras que la entrada I0 está bloqueada, cuando la selección de datos A es alta, en la lógica 1 ocurre lo contrario y ahora la entrada I0 pasa sus datos a la salida Q, mientras que la entrada I1 está bloqueada. Así que por la aplicación de un 0 lógico o un 1 lógico, en A podemos seleccionar la entrada apropiada, I0 o I1, con el circuito actuando un poco como interruptor unipolar de doble tiro. A continuación, nuestro compañero le va a hablar sobre multiplexores de dos entradas más a fondo, creando circuitos en Proteus y también un multiplexor de 4 entradas. Bueno, aquí tenemos un circuito multiplexor. Como pueden ver, es un circuito que consta de dos entradas, que pues en realidad a simple vista se ve que es bastante simple, ¿no? Pero pues la idea es que entendamos para que así pues comprendamos, vaya la redundancia, lo que es un multiplexor, ya que todos funcionan bajo la misma premisa. Este multiplexor funciona bajo la condición de habilitar o deshabilitar las compuertas AND. Cabe resaltar que las compuertas AND se deshabilitan cuando hay un 0. En este multiplexor, como podemos observar, hay dos entradas, input 0 y input 1. Cada una de estas entradas se encuentra conectada a una compuerta AND. Y la otra patita de la compuerta AND se encuentran conectadas a una entrada select. Bueno, ambas salidas de las compuertas AND alimentan la compuerta OR, la cual sumará las dos señales y le dará una salida final. Bueno, para profundizar la funcionalidad de este multiplexor, eh, podemos colocar como ejemplo de que si la entrada select está en nivel 0, al llegar a la compuerta AND, esta que tenemos aquí, se convierte en 1, ya que hay una compuerta no entre medio. Es decir, que esa compuerta queda habilitada y el dato que se ingrese, ya sea 0 o 1, se obtendrá en la salida de esta compuerta AND. En el caso de la compuerta AND superior, si la entrada CL está en nivel 0, la compuerta se deshabilita, ya que está en 0, y 0 por cualquier dato que se ingrese, ya sea 0 o 1, va a dar en la salida un 0. Y ese 0
Ese 0 va a permitir que la compuerta OR se habilite para darle paso a la entrada de la compuerta AND ya habilitada, y el valor que refleje será la salida. Y pues en el caso de que la entrada CL esté en nivel 1, pues sería todo lo contrario. Esta compuerta AND que está aquí pues estaría deshabilitada obviamente, y la de acá estaría habilitada. Buenas, mi nombre es Wanda Yale Gamboa Benítez. Continuaré con la explicación de los demultiplexores. Un demultiplexor es similar a un multiplexor. Los demultiplexores ven las entradas de datos como salidas y las salidas como entradas. En un multiplexor hay varias entradas de datos y solo una de ellas se saca por el canal de salida. En cambio, en los demultiplexores hay un único canal de entrada que se saca por una de las múltiples salidas. Procederé a explicarle cómo funciona un demultiplexor. Como vemos en esta imagen, un demultiplexor tiene una sola entrada de datos y varias salidas. También tiene una entrada llamada seller, que es el que selecciona por cuál de las salidas viajarán los datos que hay en la entrada. Bueno, gente, aquí tenemos un demultiplexor de 4 entradas. Este multiplexor consta de una entrada, 4 salidas y 2 líneas de control para realizar selecciones. Este diagrama muestra que el bit de entrada es de datos D con 2 líneas de selección, A y B. El bit de entrada D se transmite a 4 bits de salidas Y0, Y1, Y2 y Y3. Cuando AB es 0, 1, la segunda puerta y la superior está deshabilitada, mientras que la otra puerta Y está deshabilitada. Por lo tanto, solo se transmite un dato de Y1 si D es bajo. Entonces Y1 es bajo y si D es alto. Y1 es alto, el valor de Y1 depende del valor de D. Si la entrada de control cambia, AB es igual a 1, 0. Todas las puertas se desactivan excepto la tercera puerta. Y desde la parte superior, entonces D se transmite a la salida Y2. A continuación, nuestra compañera le va a hablar sobre los circuitos de demultiplexores creados en Proteus. Bueno, aquí podemos ver un demultiplexor de 2 líneas. Esto hice lo hice con la aplicación de Proteus. Lo que les quiero mostrar aquí primordialmente es que si el dato en la entrada de datos está en 0, por más que cambiemos los valores del CL, las salidas siempre van a ser 0. Aquí cuando ya cambiamos los valores de la entrada de datos, podemos ver que cuando la entrada CL está en 0, se deshabilita la compuerta inferior. Como aquí podemos ver, esta compuerta inferior está conectada a la data, que aquí sería 1, pero como el CL está en 0, su salida sería 0, porque 0 por 1 sería 0. En cambio, en la entrada superior podemos ver que este 0 como del CL, como está aquí esta compuerta non, cambiaría a 1, y ya con la entrada de datos de la data, que es 1, su salida sería 1. Ya cuando cambiamos el CL
a 1 en vez de 0, ahí sí la salida sería la salida que se habilita sería la salida 2. Bueno, aquí procederé también a explicar un demo de 4 líneas. Aquí también les quería mostrar lo mismo, que cuando la data está en 0, por más que uno haga las combinaciones posibles de lo está en 0, por más que uno haga las combinaciones posibles de los celes, siempre su salida van a ser 0. Bueno, aquí aplicando la tabla de la verdad, cuando encendemos pues el data en 1, bueno, primordialmente este demo de 4 líneas está conformado por 4 compuertas AND y 2 compuertas NOT. Estas compuertas NAND tienen tres entradas, que una está conectada con la data, y las dos restantes se conectan a los celes. Podemos ver que cuando aplicamos la tabla de la verdad y cuando los celes están en 0, la entrada de datos saldría por la primera salida, y cuando los celes están en 0,1 saldría por la segunda, cuando está en 1,0 saldría por la tercera, y cuando está en 1,1 saldría por la última. Eso es todo, muchas gracias, espero hayan entendido.